La ayudantía del día de hoy es sobre el flujo máximo. Vamos a explicar el modelo a través de este PPT, y en verdad es muy parecido a los otros modelos que ya hemos visto. De hecho, es muy parecido a la MEM, pero cambian algunas restricciones y también algunas otras variables. Pero en sí la estructura es muy parecida ya a casi todos los problemas de red. De hecho, después lo más seguro es que vamos a ver el problema de la ruta mínima, y también es muy parecido a ese. Así que vamos a ir, voy a agrandar pantalla. Si tiene un grafo compuesto por un conjunto de n nodos y un conjunto de a arcos, se sabe que cada arco está asociado a un parámetro u y j, el cual indica la capacidad del arco ij. En base a lo anterior, formula un modelo de programación lineal entera mixta para el problema de flujo máximo en Java Maxiplex. En este caso, el problema va a ser solamente entero mixto, debido a que tenemos solamente variables, ¿cómo se llama? Sí, variables enteras en el problema. O sea, enteros, sí. El conjunto va a ser n el conjunto de nodos y a el conjunto de arcos. Los parámetros ya los dije antes, que es u y j, la capacidad del arco ij. Entonces aquí está el modelo de clase, donde vamos a ocupar dos variables. La variable x y j, que es la cantidad de flujo que circulará por el arco ij. Voy a ocupar un puntero acá. Y la otra variable f, que es el flujo máximo que circulará. Como el problema es del flujo máximo, lo que se quiere optimizar, la función objetivo va a ser maximizar f, que f es el flujo máximo que circulará en total por el flujo. Y las restricciones son las siguientes. La primera es básicamente una restricción de balance, donde todo lo que sale menos todo lo que entra a cada uno de los nodos, para cada uno de los nodos, va a ser igual a f si es el nodo de oferta, 0 si es distinto del nodo de oferta o demanda, y menos f si al final es el nodo de demanda. Acá tienen que tomar en cuenta de que, no sé, por ejemplo, que este va a ser el nodo de oferta y este el nodo de demanda. Entonces, de este va a salir una cantidad f de flujo que va a llegar al nodo de demanda 6, que va a demandar una cantidad de menos f. Y todos los demás nodos serían de transición, de paso. Y por tanto, la demanda que tienen es 0, como está reflejado acá en la segunda columna del lado derecho de la igualdad. Y esto para cada uno de los nodos. Entonces, para cada uno de los nodos vamos a hacer esta restricción de balance de que todo lo que sale menos todo lo que entra va a ser igual a esto, dependiendo si es nodo de oferta, nodo de demanda o nodo de paso. La segunda restricción es cosa de relacionar la variable de la cantidad de flujo con la capacidad máxima que puede circular por cada uno de los nodos. Acá, como pueden ver, en estos arcos de acá, esta de acá vendría siendo la capacidad máxima que puede pasar. Y finalmente están las variables de dominio, donde f tiene que ser mayor o igual que 0, lo mismo que x y j mayor o igual que 0, para todo i, j perteneciente al conjunto de arcos. Entonces acá básicamente la idea es que es como visualizar todo el conjunto de caminos que pueden llegar desde el nodo de oferta al nodo de demanda. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, uno podría plantear, a ver, uno podría plantear este camino que se conforma por este arco, este de acá y este de acá. Como pueden ver, de 1 a 2 la capacidad es 4, de 2 a 4 es 6 y de 4 a 6 es 3. Entonces, acá la idea del flujo máximo es que uno va a ir iterando. Entonces va a tener f es igual a la cantidad de f y lo vamos a inicializar en 0. Entonces f igual 0, y en este caso porque estamos empezando, y la idea es que de este camino se obtenga la menor capacidad posible que puede pasar el flujo, porque esa capacidad va a determinar el flujo máximo que puede pasar por ese camino. Entonces acá la capacidad mínima de todo este camino está determinada por el arco 4,6. Entonces acá sumamos más 3. Y ahí tenemos listo ese camino. Entonces más o menos esa es la idea, de buscar un camino y después vamos a buscar otro más. Entonces ya tenemos listo todo este. Ahora nos queda todo este de acá.
Entonces sería este arco de acá y este. Entonces la capacidad mínima en este caso es 2, 1 y 4. Tendríamos que buscar el mínimo de todo eso y acá sería 1. Entonces el flujo máximo que puede pasar por este camino acá está reflejado por el arco 3,5, cuya capacidad es 1. Entonces ya teníamos que F es igual a F más 1 después. Entonces notar que acá el F, dado por este camino acá, quedó con un valor de F igual 3, y después cuando sumamos este nuevo camino, nos quedaría que el flujo máximo total es de F igual 4. Eso es como en sencillas palabras para ver como este grafo, que es bastante simple de ver, pero ya cuando se tienen mucho más nodos, es más complejo el análisis. ¿Se entiende más o menos la idea de lo que se tiene que hacer, de la idea del modelo? Sí, Ok, sí, ya. dale. Entonces, algo que me faltó explicar es esta tablita de acá, y después también para su implementación en Java. Entonces, notar que vamos a ir nodo por nodo. Entonces, acá como pueden ver, el nodo 1 está conectado solamente con el nodo 2 y el 3. Entonces vamos a poner las capacidades que están asociadas. Para el arco 1,1 es 0, para el 1,2 es 4, 1,3 es 2, y todos los demás arcos está indefinido. Pero la idea es que cuando nosotros lo llevemos a Java, diga que no podemos poner como estos símbolos de que no existe, nosotros simplemente lo vamos a rellenar con ceros. Todo esto de acá, que tiene como un signo de resta. Posteriormente pasamos al nodo 2, del nodo 2 al 1 está indefinido, por lo tanto nosotros en Java vamos a poner que es 0, del 2 al 2 es 0, del 2 al 3 no existe, digo que del 3 al 2 solamente llega flujo, y del 2 al 4 es 6, y todo lo demás está indefinido y por tanto sería capacidad 0. Y así para cada uno de los arcos, o sea, para cada uno de los nodos, perdón. Y eso sería el modelo. Ahora vamos a pasar a la implementación en Java. Tengo que abrir Eclipse. Ok, entonces yo les pasé el modelo. Está todo esto en su aula, donde está la carpeta de taller 5. Entonces está también el PPT que está asociado, que está en archivo PDF, y también el archivo en formato zip, para que ustedes lo puedan descomprimir y lo pongan en su carpeta del workspace. Entonces, tenemos el modelo. Recordar que para empezar un proyecto solamente se tiene que ir a File, New Java Project. Entonces ahí crean cualquier modelo que ustedes quieran, o sea, cualquier proyecto. Si es que en el caso de que tengan que hacer su proyecto, o para si quieren empezar todo de nuevo, la ayudantía lo pueden hacer a través de crear un nuevo proyecto. Pero en el caso de importar solamente se van a File, Open Project from File System, y exportan o sea, importan, perdón, el proyecto de que está en su carpeta del workspace. Entonces la buscan y ahí deberían estar todos sus proyectos. Y la idea es que también el archivo que ustedes descomprimieron, que yo les puse en el aula, lo dejen en esta carpeta de acá. Entonces, una vez hecho eso, ya les quedaría listo el proyecto para trabajarlo, y tendrían que incorporar la carpeta Ciplex. Entonces, en Java BuildPath lo enlazan. Entonces, con el ModulePath se van a Add External Jars, buscan el Ciplex y queda listo. Y después acá en el native
lo enlazan con la ruta donde están todos los paquetes, que sería la carpeta bin, y estaría acá. Y eso sería todo en cuanto a enlazar Simplex, y después de eso ya quedaría todo listo. Entonces, primero, eh, para la clase del taller 5, o sea, para el proyecto, vamos a crear dos clases, la modelo y la datos. La modelo va a ser la que va a tener el main, en este caso, que yo no creé, por ejemplo, el proyecto, pero la modelo es la main, y datos solamente va a contener los datos que se van a trabajar en el ejercicio, que son dos. Uno está relacionado a la cantidad de nodos y el otro a las capacidades. Entonces, como le expliqué antes, acá. Entonces, básicamente es esto, es traspasar esta matriz que está dada por las capacidades a esta de acá. Entonces vamos a ir nodo por nodo, notar que son 6 nodos, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada fila estaría asociada para cada uno de esos nodos. Entonces, como pueden ver, para el nodo 1 vamos a al final escribir todo lo que está en la matriz. Y para lo que esté indefinido, como por ejemplo el nodo 1,4, lo vamos a poner con capacidad 0, tal como les dije antes. Entonces sería escribir exactamente lo mismo que está acá. Y para los que están indefinidos los ponemos con 0. Y eso sería en cuanto a esa matriz. Por otro lado, tenemos 6 nodos y ahí tendríamos listos la cantidad de datos, de parámetros que vamos a utilizar en el modelo. Entonces ahora la idea es que en el main, vamos a poner este tipo de excepción que son del tipo hilo exception, que vendrían siendo por el paquete que nosotros exportamos. Notar que uno puede ver si referenció bien los paquetes a través de reference libraries. Entonces acá uno ve que el único paquete es de simplex.jar, y acá estaría, por ejemplo, que son del tipo hilo. Puede ser del tipo hilo concert o del tipo hilo simplex. Entonces todas esas excepciones las va a capturar de uno de estos paquetes de acá. Y esas excepciones las va a lanzar, las va a capturar y va a lanzar un fallo de implementación. Entonces eso en ese caso. Después de esto, vamos a crear un objeto llamado datos, que es de tipo datos y que se refleja de esta clase de acá que nosotros creamos, que se llama datos. Entonces, es para capturar, importar todos estos datos a la clase modelo. Entonces, al final, esto de acá, estas dos líneas, es para importar los datos. Entonces, importar datos de la clase datos. Entonces, primero vamos a importar, como pueden ver acá, este parámetro está relacionado con la cantidad de nodos, cuya variable es n y la otra es u, que es bidimensional. Uno puede ver que es bidimensional porque tiene estos corchetes, donde son al final 4 corchetes para abrir y cerrar. Y también uno al momento de importar, por ejemplo, la variable u, tiene que tener cuidado de que eh, crear una variable que tenga la misma dimensión que la que nosotros estamos importando. Entonces, a través de esto ya quedó importado cada uno de los parámetros que están en la clase de datos. Después de esto, vamos a hacer un try, y el try es para también capturar cualquier excepción que se obtenga al tratar de resolver el problema. Y vamos a crear la clase HiloSimplex a través de una variable que se llama modelo, y acá vamos a poner todas las cosas que están relacionadas a nuestro modelo, tanto las variables, la función objetivo y las restricciones principalmente. Y después vamos a pasar a resolver. Entonces acá, como está explícito acá en el modelo, notar que la variable x es bidimensional y significa que la cantidad de flujo que circulará por el arco i, j, y la variable f, que este es solamente un valor, no tiene ninguna dimensión. Entonces así nosotros las creamos, que la variable x tienen que tener especial cuidado, que es bidimensional,
y las dimensiones son n,n, debido a que son 6 nodos. Entonces cada uno de los nodos va a conectar potencialmente a los otros nodos. Entonces por eso que es n,n. Luego está la variable f, que está relacionada con el flujo máximo que va a circular. Entonces sería variable que está relacionada al flujo máximo. Entonces esto por un lado, y esta es la variable que está relacionada a, a la cantidad de flujo que circula por el arco I, J. Entonces, una vez hecho eso de explicar cada una de las variables, pasamos a ponerle un nombre a cada una de ellas. Entonces, yo en particular le voy a poner un nombre a solamente la variable x, debido a que puede tomar, por ejemplo, más de un valor. Puede tomar el valor de x01, x02, x03. En cambio, la variable f puede tomar solamente un valor. Entonces, por eso que yo le voy a poner nombre solamente a la variable x. Entonces, como es bidimensional, tienen que tener especial cuidado de que tienen que ir recorriendo tanto fila como columna. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy recorriendo las filas a través de este for, y posteriormente a través de este estoy recorriendo las columnas. Entonces, pongo la variable que está asociada a los nombres y les voy colocando el nombre acá. Entonces, a través de esto, estoy poniendo que sea x- más el índice, el subíndice que está asociado a cada una de las filas de la variable x, y posteriormente pongo un espacio a través de un guión bajo para poner las columnas que están asociadas a la variable x. Entonces termina el for, y después, en este caso, como está asociada a las filas, cambio el nodo asociado. Entonces puedo pasar del nodo 1 al nodo 2. Posteriormente, acá se instancia la variable. Entonces acá, instanciar variable x. Entonces, al decir que la voy a instanciar, quiere decir que yo le voy a poner el tamaño, por ejemplo, al arreglo que está asociado a la variable x. Este de acá es el lower bound, este de acá es el upper bound, y esto es el nombre que nosotros recién acabamos de poner acá, el nombre asociado. Sería tamaño, lower bound, upper bound y el nombre. Y notar que, como he dicho en ayudantías pasadas, cuando la variable es de tipo bidimensional, la clase hilo simplex tiene un inconveniente para poder capturar ese arreglo y transformarlo cuando es bidimensional o mayor. Y solamente puede importar arreglos unidimensionales. Entonces, como esta es bidimensional, la limitante es que vamos a tener que importar cada una de esas filas que están asociadas a esta variable x para importarlo a través de un arreglo unidimensional. Pero al final, como se va a guardar la esencia del problema, porque la variable la vamos a importar unidimensional a través de arreglos que son unidimensionales, y a través de la importación de cada una de esas filas, finalmente vamos a tener la matriz. Al final como que se importa fila por fila. Y después, disculpen, ¿se entendió eso como de importar fila por fila la matriz, debido a que tenemos inconvenientes de importar matrices que son de bidimensionales o más de 2 dimensiones? ¿Se entiende, no? Sí. Ok. Ya, entonces después pasamos a la variable f, y acá solamente le vamos a poner el lower bound y el upper bound aquí. Posterior a eso, definimos la expresión que es de tipo hilo linear num expression, que es para poder agregar los términos que están asociados tanto a la función objetivo como a las restricciones. Entonces, por ejemplo, acá en la función objetivo, esto lo que hace básicamente es que la expresión que nosotros definimos le vamos agregando los términos que están asociados a, por ejemplo, la función objetivo.
Entonces notar que acá la función objetivo se quiere maximizar f, y f está solo en la función objetivo. Por lo tanto, al hacer esto, estamos multiplicando 1 por f, debido a que el índice que acompaña a la f es el 1. Entonces acá sería como, si uno ve, por ejemplo, lo que necesita este método, sería un tipo double acá, double, y otra variable que sea del tipo bar, como la que nosotros definimos acá para la variable x. Entonces acá sería el 1 para acompañar a la variable f, y la variable que nosotros queremos maximizar en este caso. Entonces acá nosotros, a través del modelo que nosotros creamos arriba, maximizamos la expresión que está asociada a lo que acabamos de poner. Entonces al final vamos a maximizar la variable f, que es el flujo máximo. Y después de eso es importante que acá limpiemos la expresión, porque por ejemplo si mezclamos función objetivo con las restricciones estaría mal. Entonces cada vez que nosotros instanciemos, por ejemplo, una restricción, una función objetivo, tenemos que ir limpiando, cosa de ocupar la misma expresión que nosotros definimos arriba para las otras restricciones. Y por ejemplo, entre las mismas restricciones uno puede ir poniendo, por ejemplo, la expresión de limpiar, cosa de no confundir un nodo con el otro. No sé si es la idea. Fíjense que acá pongo varias veces la expresión para limpiar, de tal manera de que ocupar como la misma variable de la expresión para cada una de estas restricciones que se van formulando acá. Entonces, básicamente, la primera restricción es la de balance y es la más complicada de hacer, porque tienen que tener cuidado, ya, por ejemplo, fijarse acá, el lado derecho de la igualdad es como lo más importante, y tienen que hacer distintos casos dependiendo del nodo del que se trate. Acá en particular, el nodo oferta es el nodo 1 y el nodo de demanda es el nodo 6, pero en Java se parte los arreglos desde el nodo 0. Entonces tenemos que restarle a cada uno de estos nodos un valor. Eh, Es como a- hacer un if, o sea, tres if. exacto, de hecho eso es lo que vamos a hacer. Son tres if. Entonces sería un if, si es que el nodo de oferta, en este caso como le tenemos que restar uno a cada uno de los nodos, este sería el nodo 0, nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y nodo 5. Digo que estamos restando uno porque los arreglos en Java empiezan en 0. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos iterando por nodo, va a llegar el caso de que vamos a empezar con el nodo 0. Entonces acá nosotros vamos a decir que si es que el nodo, si es que en el nodo que estamos es el nodo 0, entonces nosotros vamos a entregar una cantidad de f. Posteriormente, cuando ya pasamos el nodo 0 y estamos, por ejemplo, entre el nodo 1, notar que ahora está el nodo 1, y el nodo 1 y el nodo 4, ahí nosotros lo que vamos a entregar va a ser 0, acá, y posteriormente, cuando llegamos ya a la última casilla del arreglo, nosotros vamos a preguntar si es que estamos en el nodo de demanda. Entonces, si if i es igual a 5 en este caso, entregamos menos f. Entonces, al final son tres if, y tienen que tener especial cuidado en ponerlo de buena manera. Igual hay varias formas de poder hacerlo, pero yo lo hice de una manera y ustedes lo pueden hacer distinto, si en verdad, como en cuanto a la estructura de cómo lo pueden hacer, puede ser muy variada. Entonces, básicamente, acá vamos a ir viendo nodo por nodo. Entonces, vamos a ir por fila primero, las filas que están asociadas a la variable x. Entonces, acá lo que estoy diciendo es que de la variable x, primero nos vamos a mover en este índice de acá, que está relacionada a las y. Entonces, las filas para cada uno de los nodos. Ya, entonces voy nodo por nodo y el for parte en i igual 0 y va de i menor que n. Entonces acá lo que digo es que si estoy en el nodo de oferta, lo que voy a hacer es que voy a hacer un for. Entonces me paro en este nodo de oferta y le voy a entregar una cantidad de f a todos los nodos con los que yo voy a conectar del nodo de oferta. Y en este caso voy a conectar con el nodo 1, nodo 2 y el nodo 3. Entonces les voy a entregar todo lo que yo puedo para cada uno de estos nodos, que está básicamente relacionado con esto, con el nodo oferta. Ojo que acá solamente yo voy a relacionar
esta restricción con todo lo que va a salir, porque yo, como estoy en el nodo oferta y nada más me llega a este nodo, yo no voy a poner esta parte de acá, porque esta parte de acá, esta sumatoria, es para decir que todo lo que me llega al nodo, y como el nodo oferta en verdad no me llega nada, porque yo soy el que ofrece, entonces voy a poner este de acá solamente, todo lo que sale del nodo, entonces todo lo que sale del nodo oferta. Y por lo tanto, para poder hacer esta sumatoria, en Java tenemos que hacer un for para poder representarla. Entonces, a través de este for, yo voy a representar todo lo que sale del nodo. Entonces acá, todo lo que sale del nodo de oferta. Acá, este es el nodo de oferta. Entonces, si es que el i es distinto al j, yo voy a hacer lo siguiente. Y lo que voy a hacer es que a la expresión que yo definí más arriba, le voy a ir agregando los términos que están asociados. Por ejemplo, como acá pueden ver, esta variable x y j está sola, por lo tanto lo que lo acompaña es el valor de 1. Entonces por eso que multiplico 1 por la variable x, que al final la variable x es cuánto voy a entregarle a los nodos que están aledaños al nodo de oferta. Finalmente, termino con el if de i distinto de j, termino con el for, o sea que ya terminé de darle a todos los nodos aledaños que están conmigo, y salgo del for, y posteriormente voy a poner el lado derecho de la restricción. Y el lado derecho, notar que como estamos en el nodo oferta, sería esto de aquí solamente. O sea, perdón. Sería esto de acá. Es el nodo oferta solamente. Entonces, este nodo oferta lo vamos a pasar al lado izquierdo. Entonces, como pasa al lado izquierdo, va a pasar restando. Va a ser menos f. Entonces, esto es lo que se hace acá. Es que a través de esto acá, del menos 1, si lo multiplicamos por f, al final nos va a quedar menos f. Entonces, agregamos la expresión y pasamos a la siguiente línea, en el cual el modelo, al poner punto at eq, es para poner la igualdad. Hay distintas formas de poner, por ejemplo, el signo a una restricción. Por ejemplo, voy a ponerlo otro tipo de caso. Entonces, esto es para una igualdad. Lo que voy a poner acá, por ejemplo, para menor igual, y este es para mayor igual. Entonces, este de acá, como es menor igual, sería atli y este atg. Entonces acá, como es una igualdad, lo pongo con el ateq. Entonces, como yo ya pasé todo lo que está del lado derecho al lado izquierdo, al hacer esto acá, de poner el menos f, solamente lo voy a igualar con 0. Acá tienen que tener especial cuidado porque en el modelo lo que les pide va a ser un objeto de tipo ilonam expression, que sería la variable exp, y el lado derecho es de tipo double. Entonces no pueden poner, por ejemplo, de ambos lados la misma expresión, porque les va a lanzar error. Entonces por eso que yo pongo todo para un lado y después lo otro lo igualo con un 0 o con un 1, lo que ustedes quieran, dependiendo del caso, obviamente. En este caso se iguala a 0. Entonces voy a borrar esto de acá. Y después notar que va a ir iterando para cada uno de los nodos, porque ya entró a este nodo, a este if, si es que el nodo era oferta. Entonces ahora lo que va a hacer es, va a salir del if, o sea, voy a limpiar primero la expresión, y como ya cayó en este if, no va a caer en este de acá, ni en este de acá, porque este es, por ejemplo, para los nodos de paso, y esto es para el nodo ya de demanda. Entonces voy a salir también de este if de acá, y voy a entrar voy a salir también de acá, y acá de nuevo limpio la expresión. Esto en verdad está de más, pero si ustedes lo quieren poner, en verdad no hay ningún problema. Y después voy a ir de nuevo al for de arriba. Entonces, como ya pasé del nodo de oferta, ahora voy a pasar al nodo 1. Entonces, en el nodo 1, que es un nodo de paso, ya no estoy como en el i igual a 0, porque ya no estoy en el nodo oferta, sino que estoy en el nodo 1. Por ejemplo, estoy en este nodo acá. En este de aquí estoy ahora. Recordar que ahora este es nuestro nodo 1. Entonces, en este caso acá, el else if, acá estoy diciendo si estoy
un nodo distinto que el nodo 0, que es el nodo de demanda, o sea, el nodo de oferta, perdón, y también que si estoy en un nodo distinto que en el nodo de demanda en este caso. Acá, recuerden que n es la cantidad de 6. Entonces, como en Java a los arreglos se le resta una unidad, empezamos en el 0, este de acá, que es el nodo de demanda, le tenemos que restar 1. Entonces acá sería y distinto de n-1, como n es 6, 6 menos 1 es 5. Entonces este es el nodo de demanda. Entonces acá nodo de paso, es decir, distintos del nodo de demanda, de oferta y de demanda. Entonces acá pregunto lo mismo, pero acá la diferencia es que voy a incluir estos dos índices de acá, porque acá obviamente voy a poder sacar como, o sea, van a haber, no, van a haber arcos que van a poder salir de mi nodo, o sea, aquí va a ser todo lo que sale y todo lo que me va a entrar al nodo. Entonces por eso que voy a poner las dos sumatorias ahora. Entonces primero voy a poner esta de acá, todo lo que sale. Entonces acá, esta es para todo lo que sale del nodo y esto es para todo lo que entra. Entonces acá entro al for y pregunto si i es distinto de j. Y si es distinto, va a ir agregando todos los arcos que van a ir saliendo del nodo y los voy a ir sumando a través de esta sumatoria. Recordad que las sumatorias se hacen con los for. Así yo reflejo en Java cada una de las sumatorias. Después cuando ya como que uní todos los arcos que van a salir del nodo, salgo del for y entro al siguiente. O sea, ahora todo lo que entra al nodo, todo lo que va a entrar al nodo, por ejemplo, al nodo 1, va a ser este de acá, este arco y este arco de aquí. Entonces todo lo que va a entrar al nodo. Entonces también lo mismo, todos los arcos que van a entrar al nodo, pregunto si son i es distinto de j, y acá la particularidad es que como acá el índice que está acompañando esta sumatoria es menos, acá básicamente al poner las expresiones le agrego un menos. Con eso lo soluciono. Y ahí voy sumando cada una de estas expresiones. Y notar que acá tienen que tener especial cuidado de que es todo lo que va entrando al nodo. Entonces por eso que primero pongo el índice J y después el I. Después salgo del if, termino de poner todos los arcos que van entrando al nodo 1 y pregunto, o sea, acá pongo nuevamente la ecuación, el símbolo de la ecuación. En este caso es una igualdad. Entonces acá, como acá es igual a 0, porque estoy en un nodo de paso, un nodo distinto del de oferta y el de demanda, entonces acá pongo que la expresión va a ser igual a 0. Y finalmente limpio la expresión. Entonces esto se va a repetir para cualquier nodo que sea distinto del nodo de oferta o el de demanda. Entonces al final sería para el nodo 2, o sea, el nodo 1, 2, 3 y 4. Lo estoy diciendo así porque lo estoy como reflejando en Java, por si acaso. Y después paso al último caso, que es el nodo de demanda. Entonces, si el nodo de demanda, si el i es igual a n-1, notar que n es 6, 6 menos 1 es 5. Entonces al final estoy en este nodo aquí. Y notar que a este nodo solamente le van a llegar arcos, de aquí no va a salir nada. Entonces acá voy a omitir esta parte de acá, porque esto es para los nodos que salen del nodo, y esto es para lo que entra. Solamente voy a poner este caso, y obviamente también el menos f. Entonces acá lo que hago es que todo lo que sale del nodo. Entonces pregunto si el i es distinto del j, y acá voy agregando los términos. Entonces menos 1, debido a que estoy reflejando este signo acá, que está al lado de la sumatoria. Entonces a través de ese signo, del menos 1, voy poniendo que sea menos sumatoria. Entonces termino con el if, y por ejemplo si ya terminé con todos los arcos que van entrando al nodo de demanda, que es el último nodo,
salgo del for y finalmente agrego el término que está asociado a este de acá. Notar que acá este lo voy a pasar al lado izquierdo, entonces pasaría sumando en este caso como más f. Entonces por eso que es 1 y coma f. Entonces el 1 lo estoy multiplicando con f. Después paso a la siguiente línea y pongo la ecuación de igualdad en este caso, at eq. Entonces la expresión la igualo con 0, paso a la siguiente línea, limpio la expresión y salgo del if. Y después lo limpio de nuevo. Nuevamente, esto está quizás de más. Lo pueden omitir, pero no afecta en nada. Y después, cuando ya terminé con todos los nodos, salgo del for y ya terminé con la restricción de balance. Por otro lado, esta restricción de acá es para ponerle la cota ya superior a cada una de estos arcos. Notar que cada uno de estos arcos está asociado con una capacidad. Y eso es lo que estoy haciendo acá. O sea que, por ejemplo, el arco 1,2 tiene una capacidad de 4. Entonces, todo lo que puede circular por este arco va a ser una cantidad máxima de 4, o menor que eso. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, acá voy nodo, estoy recorriendo un nodo y aquí el otro. Entonces, acá esto como por fila y acá por columna. Entonces, cuando ya estoy como nodo por nodo, y ahí, o sea, acá es como ir nodo por nodo. Primero parto en el nodo de oferta y después voy a ir como a todos los nodos que va a llegar que llegan al nodo oferta. Y acá voy agregando las expresiones que se requieren. O sea, primero, por ejemplo, está acá, x y j acompaño en 1, entonces sería 1 por x y j. Después, finalmente, agrego la desigualdad. Recordad que atli es para poner el menor igual. Entonces, lo que yo puse acá, lo voy a decir que va a ser menor o igual a la capacidad máxima que tiene ese arco. Entonces, este parámetro, recordemos que es para la capacidad. Entonces, lo que yo tengo acá, lo que va a circular por el arco i, j, que eso es lo que básicamente es la variable x, tiene que ser menor o igual que su capacidad máxima. Entonces, pongo la expresión y limpio nuevamente. Entonces voy limpiando para cada una de estas, porque yo no puedo ir sumando los términos, sino que en este caso es para cada uno de los arcos. Entonces por eso que voy limpiando en cada uno de ellos. Entonces salgo de esto y empiezo nuevamente y en cada uno de ellos voy a ir viendo como la capacidad máxima de cada uno de los arcos y voy limpiando para no caer en ir sumando en cada uno de los términos. Por eso es que voy limpiando. Después termino y ya finalmente entraría a la parte de resolver el modelo. Cabres, ya se está acabando esta reunión, así que vamos a pasar al siguiente link, al que está en el aula. Así que voy a dejar de grabar y nos vemos en el siguiente.